Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a nuestro episodio ya 68 de Conectando Puntos. Le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo Juan José Toral y a todos ustedes, por supuesto, que nos están acompañando durante esta emisión y que nos han hecho el favor de acompañarnos durante todas estas semanas. Mi querido Juan José, ¿cómo estás? Hoy sufriendo fríos y lluvias en la ciudad que te acoge de visita. Claudio, es la nueva Venecia, qué bárbaro. Hace mucho que no me tocaba un día en donde todo el día estuviera lloviendo, que sales por cualquier, decimos aquí en México, por cualquier mandado, y tienes que salir con paraguas, tus botitas de hule, haciéndote un poquito de lado porque el aire está frío, pero muy emocionado y muy contento por estar una semana más aquí con ustedes y con todos los que nos acompañan. Qué gusto acompañarte, Claudio. Igualmente, mi querido Juanjo, tú tranquilo de cualquier anomalía que pudiera darse por la lluvia no pasa, y con la garantía y seguridad que tenemos Fonden para que te ayude a reparar cualquier daño que puedas tener. Así que tú relájate, no, Ya me preocupé, amigo. disfruta la lluvia y el huracán Grace que está entrando ahorita aquí con todo. Sí. Ya hacía ya varios años que no teníamos huracán aquí en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Es lo que Pues, leí. mi querido Juan José, la situación de esta semana simpática, ¿no? Regresamos a las ocurrencias del presidente, nada más que ahora del presidente con todo su equipo de trabajo, que no dejan de sorprendernos. Como todos sabemos, estamos próximos ya, hoy a escasos 8 días de que estemos a punto de iniciar clases presenciales en un regreso inminente, obligado, pero voluntario, pero negociado, pero que exige que los chicos, sobre todo de primaria y secundaria, regresen a las aulas. Ya hay algunas preparatorias que lo están haciendo, algunas universidades lo están haciendo de manera escalonada o híbrida, si es que se le puede llamar así en realidad, pero ya está habiendo un regreso paulatino, sobre todo con los más grandes. Pero los pequeños que se encuentran desprotegidos no van a tener opción y regresan a las aulas el próximo 30 de agosto, lunes 30 de agosto. Y ante esto, en el aviso que hizo antes de ese día desaparecida Delfina Gómez y que no habíamos visto por ningún lado, presenta un decálogo que así le dice ella, pero no es otra cosa más que repetir los mismos 7 puntos que hablaban pues que ya platicamos, ¿no? En uno de ellos que decía que necesitamos gelecito y lavar las manos y el cubrebocas y una serie de cosas. Y digo 7 porque de los 3 restantes, uno particularmente llamó la atención porque se trataba de solicitar a los padres que firmaban una carta responsiva. La carta responsiva es justamente una carta que deslinda de responsabilidades, en este caso era la SEP, a las escuelas, de cualquier contagio que pudiera darse dentro de la escuela. Es decir, les exigimos que vayan a las escuelas. Nuestra responsabilidad es que los niños están bien, pero es responsabilidad de ustedes que vayan a la escuela y que no se contagien, ¿no? Entonces, por supuesto que era una contradicción enorme. Y finalmente mandar una carta responsiva, pues ponía una situación de dualidad contradictoria a la SEP, porque por un lado, al estar obligando a los niños a que vayan a la escuela, pues por supuesto implica que la SEP está con todas las medidas y con todas las garantías de que la situación sanitaria está correcta en todos los planteles de la República. Pero cuando tú estás diciendo que les vas a dar una carta responsiva, es como si les estuvieras echando la bolita a los papás de que ellos son los que están exigiendo que se regrese a clases, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera contradicción, por lo cual la carta no tenía razón de existir. El asunto es que cuando se dieron cuenta del conocimiento del contenido de la carta que estaba publicada en la página de la SEP, pues obviamente empezó a haber reclamos y preguntas de la gente porque decía, bueno, entonces no me están garantizando que vaya a la escuela. Y recordemos que esta carta en particular se presenta el día 12 de agosto en la mañanera
con el presidente viéndola y el presidente pues prácticamente aplaudiendo que haya estado esta decisión como uno de los puntos del decálogo, y aparece ahí. Acto seguido se publica dicha carta en todos los medios de comunicación. Aparentemente la primera fue del Universal, pero la realidad es que se publica en todos los medios. Carta que fue obtenida de la página de la SEP. Acto seguido, nuevamente, Así es. las autoridades dicen, no, esa es una carta pirata, ¿no? La carta no existe, esa carta no es. Entonces, el Universal en particular, porque le están achacando a él la piratería de la carta, dice, pues es que la carta la tomamos de aquí, se las enseña, la carta desaparece de la página de la SEP, y entonces el presidente sale, pues, yo pensé que iba a salir en defensa de Delfina Gómez y dice, pues es que a mí ni me avisaron de la carta, yo no tuve ninguna razón de esta, pues la tomaron la decisión allá abajo, yo no sé, así, el mejor, la mejor, eh, eh, parodia, parodia, porque eso parece de Poncio Pilatos con el presidente, se lava las manos, le echa la bolita, y al ratito, 16 de agosto, dicen, ¿cuál carta? Si ni siquiera había carta, ¿no? Y entonces desdicen de la carta cuando todo está puesto ahí, ¿no? Entonces, pues un elemento que habrá que platicar y comentar, pero que es digno de que aparezca el próximo miércoles en la sección de quién es quién en las fake news, que encabeza Vilchis, que mal lee Vilchis, a la cual sí le urge regresar a la escuela para que tome clases de lectura, ¿no? Pero que además en esta última emisión que tuvo el miércoles pasado, por segunda ocasión, da una noticia que dice, sí es cierto, pero exagera, ¿no? Refiriéndose a un tuit que publica Pascal Beltrán del Río, director de noticias del Excelsior, y con un puesto importante de noticias en Grupo Imagen, que pertenece, por supuesto, al mismo Grupo Excelsior, en el que está diciendo, pues es que la 4T se basa en clientelismo, en hacer más pobres, en quitar medicinas, ¿no? Y así se las gasta la 4T, y dice Vilchis, o sea, sí es cierto, pero exagera, ¿no? Y entonces, como lo toma como un punto amarillista, entonces, como ya se acabaron las fake news, ahora está señalando quién es amarillista, ¿no? En 2 semanas vamos a salir nosotros porque estamos exagerando las noticias de lo que hace la 4T. Eh, Y rápidamente, Juanjo, en este contexto, pues además, creo que no lo habíamos comentado al aire, pero en esta situación de una renuncia obligada, que bueno, pues sí fue un despido más bien al agregado cultural de la Embajada de México en España, porque se manifiesta en contra de lo que dice Marx Arriaga, que leer era un goce capitalista, del consumo capitalista, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores nombra a una agregada cultural que es una persona que se ha manifestado en contra del gobierno, y entonces AMLO dice en una mañanera, pero entonces, ¿por qué la van a poner si no puede estar ahí? Que la quiten y ponemos a una indígena poeta para que pueda estar ahí. Y acto seguido renuncia entonces el encargado de las relaciones diplomáticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque pues ya, o sea, ya no puede estar haciendo más teatro, ya le quitaron, lo obligaron a que corriera a su amigo, y pone a una persona que es capaz, pero entonces no puede ser, y hablando, pues obviamente esto habla de una cerrazón y una intolerancia a la pluralidad, a la democracia, a la cultura en general, a la libertad de expresión y de pensamientos, pero el presidente dice que no, y lo quitan, y entonces tenemos esto. Y cerramos con un nuevo villano, José. Yo estoy feliz porque esto parece serie de Avengers, y parecía que ya habíamos enfrentado a Thanos, pero no, surge o resurge de la oscuridad y de las sombras el viejo villano innombrable de AMLO, que pues prácticamente no había reatacado en todo lo que iba del sexenio, pero el jueves aparece, ¿no? El viernes aparece otra vez, y dice López Obrador que gracias a que Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, Josefina Vázquez Mota, ex candidata del PAN, y Carlos Salinas de Gortari
la votación para que hubiera un periodo extraordinario en el Poder Legislativo y que ahí se discutiera la posibilidad de la revocación de mandato, no se dio. Entonces, Carlos Salinas de Gortari sigue mandando, dice el presidente. Y creo que con esto pinto el panorama, Juanjo. Ahí están las cosas de las que tenemos que platicar, ahondemos en el asunto y por supuesto de ahí, pues hablaremos de lo que hoy marca el presidente. Bueno, siguiendo el hilo conductor que tú acabas de comentar, y para no salirnos del tema, a mí lo de la carta se me hace algo, pues si no fuera de la importancia y de la relevancia que tienen estas circunstancias en la situación que estamos pasando, se me haría algo muy chusco y una broma de muy mal gusto, porque bien lo comentaste tú, esa carta que existió, que la misma SEP en su cuenta de Twitter la insertó, la manifestó, la dio a informar en un hilo, pues después resulta que no existió, pero sí existió, pero no le avisaron a López Obrador, y Delfina dice, bueno, ya que no exista y no la tomemos en cuenta. Yo quisiera, para empezar, pues indicar mi punto de vista, porque siempre indican que yo siempre tengo que hablar en contra del López Obrador, pero a mí yo pondría sobre la mesa esta pregunta, Claudio. ¿Por qué tendría que haber una carta responsiva para que los niños vayan a la escuela? Pregunto, me voy a contestar yo, tú me darás tu punto de vista, pero es un reflejo de este gobierno que nunca se responsabiliza de nada. Entonces, al hacer responsable al papá, es deslindar de una obligación del Estado de brindar seguridad a los niños. De ahí quisiera yo empezar. Primero, este gobierno es el gobierno de los decálogos, cabrón. En papel, uff, no, bueno, o sea, en papel se van a hacer milagros. Aquí el punto, Claudio, es que ya lo hemos platicado. Las condiciones para un regreso de clases, te la puedo pasar todavía, no me quiero ver muy paternalista, pero de nivel medio superior a superior, pues creo yo que ya hay un cierto sentido de responsabilidad o de conciencia de las personas, los alumnos, nuestros hijos, los adolescentes, de ciertas cosas que sí pueden, que yo no concibo es el, el deslindar, eh, el que este gobierno se deslinde de la protección de los niños Mi querido Juanjo, de te estamos 6 a 12, 14 años, porque pues si no podemos controlar la epidemia de los piojos, los niños, no sé tú, yo me acuerdo cuando iba a la primaria, sí, sí no podemos controlar en las primarias la epidemia de los piojos. No sé si tú te acuerdas, Claudio, cuando estábamos en la primaria, básicamente en la primaria, pero se llega a dar en la secundaria, pues es bien, bien habitual compartir los alimentos, eh, intercambiar sudaderas. Vamos, es muy estrecho el contacto. Pues yo quisiera saber si llega tu hijo, no sé si tengas un hijo de esa edad, pero que llegara un hijo de esa edad y te dijera, mira, papá, me traje este cubrebocas de mi amiguito. O sea, eso para mí se me hace muy irresponsable por parte de este gobierno. Y es algo que va mucho de la mano en cuestión de todo lo que ha hecho este gobierno. Voy a seguirme con el tema de la carta. La carta en sí, como tal, créeme, como un acto solidario hacia el gobierno, no se me hace mal porque de alguna manera tú como padre también tienes una responsabilidad después de un año y medio en, pues, en por lo menos transmitirle cierta información de la situación que está imperando a nuestros hijos.
pero cuando la carta la distribuye la SEP, eh, López Obrador en el papel de presidente dice que la desconoce, yo probablemente le pueda dar la razón ahí a López Obrador, porque es, creo yo, imposible, Claudio, que un presidente sepa todas las agendas, todos los temas y todas las circulares que se emiten por parte de todas sus dependencias, pero lo que yo sí estoy en desacuerdo es que tú, eh, en presencia de tus secretarios, ya sea de educación, de economía, de donde sea, los desmientas y los expongas. Ahí también, pues se nota el tamaño y la categoría de liderazgo que tiene López Obrador de nunca aceptar eh, la responsabilidad. Él llegó ahí, sabía las responsabilidades que tenía, sabía que se iba a desencadenar y al día de hoy sigue culpando a todos. Tampoco quiero decir que él se culpe de que esta carta existió o no, pero hay mil maneras que puedes informar y puedes salir avante de esta situación, pero él no quiere, me acuerdo una vez que dijo que él era de esas aves que volaba sobre los pantanos y no se manchaba. Bueno, así parece que es en su vida personal. No quiere que nada negativo sea imputable a su imagen. Claudio, tú estás en el área académica, estás en el área empresarial, estás en el área del emprendurismo, estás en el área de las artes y las letras. Yo no creo que en ningún momento todas tus decisiones hayan sido perfectas y que nada de lo que hayas hecho sea imputable a todos menos a ti. Y lo digo porque yo, en el papel que yo tengo como padre, como empresario, como trabajador, como ciudadano, pues cometo infinidad de errores y sobre los errores, en mi forma de ver la situación, es como vas creciendo como persona, vas aprendiendo, se vuelve en crisis, aprendes, renuevas, pero eso no hace que no vuelvas a repetir el mismo patrón. Siguiendo con el tema de la carta de la SEP, va muy ligado, Claudio, y lo platicamos la semana pasada, de esta situación de que López Obrador a fuerzas quiere que se vaya a clases. Yo insisto, no estoy en contra de eso. Creo que es una muy buena manera de reactivar la economía y creo que es una mejor manera de empezar a introducir nuevamente en el hábito del estudio a los niños. Pero si tú ves esta carta, Claudio, va también muy de la mano a lo que comentamos la semana pasada, de que el subsecretario Hugo López Gatell dijo que los contagios en menores no eran significativos y que pues simplemente no eran relevantes en grosso modo. Que hasta López Obrador dijo que su hijo, el menor de todos, se contagió y pues no pasó nada. Y yo creo que no pasó nada porque ayer en un vuelo de México a Hermosillo, a Villahermosa, el hijo menor, tanto en el aeropuerto como en el avión, pues mira, utilizó el cubrebocas de papada. Entonces, esa es otra mentira más, hilando puntos o conectando puntos con la que tú dices, podría ser en la semana las mentiras de las mentiras del observador. Y quisiera terminar, Claudio, el tema el regreso a clases, con que el gobierno federal sigue insistiendo que no es indispensable la vacuna en menores de 12 a 17 años, porque la Organización Mundial de Salud dijo en abril que no había evidencia que le hiciera falta vacunar a los niños. Pero lo que no dice el observador es que la misma Organización Mundial de la Salud en junio indicó que con la nueva variante Delta era, si no indispensable, una buena estrategia de erradicar el contagio de la nueva cepa del coronavirus Delta en menores de 12 a 17 años. Entonces, para terminar este tema de la carta y de regreso a clases, vuelvo yo a lo mismo. Esa necedad de no vacunar a los niños, porque me imagino que eso representa dinero, y pues dinero
en el gobierno de López Obrador que se ha destinado a la salud y bienestar de los mexicanos, pues no alcanza, mientras sea para gastar en sus proyectos inviables que nadie de nosotros los va a ver trabajar jamás en la vida. Para eso sí hay recursos ilimitados, pero para la salud de los mexicanos no la hay, no hay dinero y no es importante. Para terminar, es un ejemplo más, Claudio, de que esta carta, desde mi punto de vista, representa esa falta de compromiso, ese deslindarse él de, de lo que pudiera pasar con este regreso a clases, que para mí, la verdad, es un enigma, Claudio. Yo quisiera, dentro de mi profundo deseo, de que realmente, y lo digo sinceramente, tengamos un regreso ordenado, eh, con un contagio mínimo de menores. Por supuesto, al hablar un contagio mínimo de menores es que ninguno de los menores caiga a un hospital y se vea en la necesidad de estar hospitalizado, pero por otro lado, viendo la realidad de que pues muchos de los padres tampoco tienen la responsabilidad de utilizar bien el cubrebocas, de no informarse bien de la situación y de que pues por desgracia tú ya ahora sí tengo que meter mi experiencia aquí en el DF, que en esta semana se me ocurrió visitar el metro y ves que el metro está lleno, que los camiones están llenos porque la gente tiene que ir a trabajar. Ajá. Pues ese deseo de que el regreso a clases sea ordenado y de una manera saludable, lo veo muy lejano, amigo. Híjole, Juanjo, es que la situación la pones, digo, no la pones tú, ¿no? La situación se está poniendo complicada en este aspecto porque finalmente, digo, independientemente del teatro y del show que ocasiona el hecho de que se haya prestado este juego, este asunto que pasó con la carta de que si estaba, no estaba, que si me dijeron que no sé qué. Y Sí, finalmente lo único que está diciendo la CEP es que no está lista para que regresemos. Y no solo que no está lista, sino que no puede garantizar, como está diciendo el gobierno, esto. Y eso sumado, Juan José, a que en esta semana llegamos a tener de todos los hospitalizados que se encuentran por COVID en la República Mexicana, 9,400 niños. fíjate, no. Y obviamente, pues obviamente van subiendo subiendo los incrementos, hazme favor, subiendo el número de fallecidos por COVID y de los cuales otra vez un gran porcentaje son niños. Entonces, bueno, niños y jóvenes. Sí, Entonces, aquí el problema es que pareciera que tanto el gobierno como ahora en especial Hugo López Gatell están jugando a ver, desmiénteme, ¿no? Y la realidad se sí. encarga de darle golpes y cachetadas en la cara pues para desmentir todas estas mentiras categóricas que están obligando a que los niños regresen. Ahora, también quiero comentar algo que me parece que es sumamente importante porque pues pareciera que tú y yo estamos aquí echando de la culpa de lo que pueda pasar dentro de 15 días o 3 Sí, sí, semanas sí. de regreso a clases a López Obrador y a López Gatell, ¿no? No, no, no. Porque efectivamente tú bien dices, te subiste al metro y pudiste ver eso, pero basta ver lo que pasó la semana pasada, que lo dijimos, cuando se inauguró la maqueta de tabla roca de la pirámide del Templo Mayor, Sí, sí, sí. ¿no? Con la cantidad de personas, ¿no? Sí, Que corría y que se aglomeraba. Yo estoy diciendo aglomerar, no conglomeración, dije la semana pasada y la palabra correcta es aglomerar. sí, Se sí, sí. aglomeran, quedan juntos, por supuesto no hay nada de sana distancia, mucha gente no usa cubrebocas y también si volteas para otro lado, porque también se dio principalmente la semana antepasada, aunque seguramente en esta semana todavía podremos ver playas atiborradas de gente sin ninguna precaución en nada. Es decir, en este asunto de estamos al aire libre, no hay contagios, no nos pasa nada, algunos ya nos vacunamos, a los niños no les pasa nada, son capaces de exponer a los pequeños, pero a ellos mismos, Sí. a mucha gente que se encuentra contagiada y ya sabemos que sí reduce, ojo, no anula ni imposibilita el contagio, el que estemos en un espacio abierto. Aquí el asunto es que la posibilidad es menor por eso, por estar en un espacio abierto, pero eso no significa que podamos estar esparciendo las partículas a través de la saliva
pues, del aire que estamos respirando, de la tos, de los estornudos, de los gritos, Sí. que lo que van a hacer es esparcir el virus. Probablemente sí se dispersen más rápido en el aire, suba, desaparezcan, se mueran, no sé qué pueda pasar cuando estamos ahí al aire, pero si tú estás pegado a otras 20 personas que a su vez están pegadas a 20 personas y están haciendo tumultos de casi 100,000 personas como estaban ahí, de cerca de 1,300 personas que estaban en playas, en lugares cerrados, apretados, pues no importa el espacio abierto, la posibilidad de que te contagies es mucha, ¿no? Claro. Entonces, ahora poder decir, no, es que la culpa es de la SEP, es que para qué me mandan a la escuela, ¿no? Entonces, es como si dijera, bueno, mamá, voy a ir a la escuela. No, la escuela no es segura, ¿no? Pero te voy a llevar a los tumultos donde, pues, tampoco es seguro, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. aquí el asunto es que sí, López-Gatell podrá decir todas las mentiras que ha dicho. Es decir, de lo que ha empezado la pandemia hasta acá, podemos afirmar categóricamente que López-Gatell no ha dicho una sola cosa que sea certera, cierta ni verdadera, ¿no? O sea, no le atina a nada. Siempre dice cosas que van a salir mal. López Obrador, en el tiempo que dice, ahí sí le podremos contar, yo lo he dicho aquí en el programa, 2, 3 cosas que han sido verdades, que han sido buenas estrategias, está bien, pero el 90% de las cosas que ha dicho se han convertido en promesas incumplidas, en estrategias fallidas y en cosas que no son como las está planteando, ¿no? Entonces, yo creo que ya deberíamos de estar muy claros de que un foco de alerta es que si López Obrador y López-Gatell están diciendo sí, entonces nosotros tenemos que entender que no, ¿no? Y que no deberíamos de poner en riesgo. Ahora, pues yo te lo dije la semana pasada, el primer escenario es pensar y ver que esto funcione y deberíamos no tener una posibilidad de otros escenarios. Sin embargo, después de estar viendo los picos, los contagios, el comportamiento de la gente, la irresponsabilidad de muchos, la la calidad de los cubrebocas que hay, que trae el 80% de la población, la Sí. inquietud de los niños, la manera irresponsable en la que los adultos están comportándose cuando están viendo a otras personas, y ellos sí irresponsables porque son mayores de edad, ya son conscientes, toman decisiones. El niño que es impulsivo, que no alcanza a medir, que no tiene esta madurez y no tiene este criterio para poder poner límites a ciertos comportamientos, en una escuela con todos estos factores que ya se están sumando, van a tener el problema de una posibilidad de que pues no sé, no quisiera pensarlo, pero tal vez 15 días, 3 semanas, nos estén regresando a un panorama otra vez de educación offline, ¿no? Porque Sí. pues, quisiera hablar de online, pero pues el asunto es que el año pasado su estrategia fue completamente fallida y no funcionó para nada. Y yo Sí. creo que ahí sí lo podría decir. La intención de López Obrador de verdad creo que es legítima y buena. Si ya vio que no hay posibilidades de que los alumnos tomen clase con su programa de televisión, que fue un fiasco, que él no está dando las herramientas ni las posibilidades tecnológicas para que pueda haber clases en Internet, los maestros de la SEP, de las escuelas públicas, no tienen la capacitación adecuada para poderse hacer cargo de los grupos como están, y los alumnos y las familias de los alumnos no pueden estar al pendientes y tienen que salir a trabajar y no está nadie que se esté encargando de vigilar que el niño esté tomando clases, que las cosas están funcionando bien, su interés legítimo y válido de que es urgente que regresen a la escuela es correcto y está bien, y lo cual yo no me niego. Yo creo que sí, sí está bien que haya un regreso, pero para que él pueda tener esta validez y que de verdad sea legítimo y que se pueda concretar esta intención, muy buena intención, también debería de poner y sentar las bases para que pues las garantías de salud, que si bien no pueden estar al 100% en ningún lado, pues estén lo más alto posible para disminuir el número de contagios que se puedan dar en las primeras semanas sobre todo, ¿no? Yo creo que ya después de 3 semanas que estamos acostumbrados, que ya se está llevando a cabo una dinámica de trabajo, ya se hace un hábito con los niños, una cantidad de conductas de previsión, y entonces ya podríamos entender que las cosas pueden seguir marchando probablemente el resto del semestre, ¿no? Va para hacer un primer corte en diciembre. Claro. Pero si ni siquiera eso tenemos, Juan José, a mí sí me preocupa que en unas cuantas semanas,
regresemos, y no por el asunto de regresar, sino por lo que yo implicaba y decía la semana pasada. Primero, yo no pondría en riesgo a ningún niño, absolutamente a ninguno. O sea, no podría yo decir, es que pues son poquitos, ¿no? Sí se mueren, pero es el porcentaje mínimo el que debe de ser. O sea, Uy, no, no, ni no. uno debería estar ahí, ¿no? Porque entonces, pues si ya tenemos ahorita casi 300,000 muertos. Y entonces decimos, bueno, pero pues si de los niños tendrían que ser pues el 10%, pues entonces que haya 30,000 muertos para que estemos como ya en los puntos que nos van a dar la inmunidad que buscamos y las cosas. O sea, no deberíamos, porque entonces el gobierno está hablando ya de una insensibilidad y de una falta de estrategia que por supuesto no va a aceptar nunca, ¿no? Porque ante todo hay soberbia y entonces no podemos aceptar eso. Y Fíjate, ahorita es que me gusta mucho cuando haces referencia al pasado, porque no sé si te acuerdas, exactamente hace 6, 7 meses tú y yo estábamos hablando del programa que presentó Esteban Moctezuma en su momento, el que por, estaba al frente por de la... estas fechas el año pasado. Sí, y tú me acuerdo muy bien que alababas, porque en plan y estructura estaba muy bien. Ahora yo te pregunto, Claudio, cuando se va Esteban Moctezuma de embajador a Estados Unidos y llega Delfina Gómez, quisiera yo escuchar, porque yo no tengo, o sea, no he visto, no he leído nada acerca de qué plan tiene Delfina Gómez para el regreso, más que la carta. Y te lo digo porque tú dijiste, fue un plan fallido, pero yo vuelvo a insistir sobre los planes. No hay continuidad. Y ese es el gran problema de la política mexicana, no del Obrador. Pero yo quisiera escuchar por parte de Delfina Gómez, el plan A es que regresemos a clases y con ese regreso, esta estrategia, pero teniendo el plan B y C, indicándolo y haciéndolo y manifestándolo de una manera en que los niños, los adolescentes, los papás de los niños y los papás de los adolescentes tengan algo que este gobierno y muchos no han podido dar en ningún sentido de los temas de México, es que es dar certidumbre a algo. Si tú vas y le dices a tus hijos, hijos, me voy a ir de vacaciones, nos vamos a ir todos de vacaciones a esta playa en verano, pero vamos a tomar en cuenta que si hay un huracán, a lo mejor voy a posponer el viaje y de mientras vamos a hacer esto. O sea, yo no encuentro esa clase política profesional en México, no me estoy metiendo con López Obrador. Pero me hizo mucho eco y ruido lo que tú me dijiste o lo que tú mencionaste, de que ya ahorita, Claudio, tú y yo podemos hablar de un hecho y podemos decir que fue fallido, pero se llevó a cabo, o sea, se realizó. Había un programa, de hecho tú me dijiste, y recuerdo muy bien las palabras, el trabajo titánico de Esteban Moctezuma para que todas las cadenas se unieran a ese proyecto. Detrás de eso hay un proyecto, hay un trabajo, y detrás de eso hubo personas. Yo no encuentro en este momento nuevamente, Claudio, la SEP, ahí sí hablo a título personal, creo que descendió otra vez con su titular Delfina Gómez, a esa SEP, eh, donde no le importa la educación del alumnado, donde van más por otro tipo de intereses que el crecimiento del conocimiento de los alumnos. Yo con Moctezuma, con Esteban Moctezuma, de alguna manera, si bien o mal, puedes estar de acuerdo o no con el proyecto que hizo, pero se llevó a cabo. Yo no estuve de acuerdo, Claudio, en su momento, si recuerdas, porque pues no todas las personas tenían acceso a Internet, no todas las personas tienen 2 o 3 televisiones, si tenían 2 o 3 más hijos, para que cada niño viera en la tele el nivel académico que les quedó, pero había un plan. En este momento el plan es, pues vamos a regresar, y perdón, pero tenemos nosotros una cultura, los mexicanos, los católicos en particular, lo tenemos en cuestión de que, pues ahí con la bendición de Dios, a ver cómo nos va y si sale y chicle y pega,
pues a todo dar, y si no, pues es culpa de los mexicanos, de los papás y de los niños. Eso, pues le quise enfatizar porque, pues tú bien lo dijiste, Claudio, el plan que fue fallido, pero hubo un plan. Ahorita yo no veo ningún plan. No, Juanjo, pues no, es que no hay ningún plan y eso es extremadamente preocupante y a ver qué es lo que nos va llevando de la mano con esto. Y pues bueno, ¿te parece si nos brincamos al asunto de la revocación de mandato de manera rápida? Me parece perfecto, Claudio. Ahí, como bien dices tú, López Obrador ya tuvo un revés. Él quería que esto se hiciera ya lo antes posible. Seguramente lo va a lograr. Yo no quisiera hablar exactamente en función de lo que pasó en la semana, sino en función de lo que yo veo, Claudio. Y yo lo que veo es que estamos viendo, creo yo, que a ver, voy a intentar, a ver si ya me veo, Claudio, gracias a Dios. Ajá. Yo lo que veo es que estamos entrando en la zona en donde ya el presidente va a empezar a perder poder. Yo estoy empezando a ver muchas situaciones a su alrededor, en su círculo más cercano, en que yo siento que en menos de un año vamos a empezar a ver poco a poco deslindes sin chocar con López Obrador, porque yo creo que el que sea inteligente, lo que menos quiere es tener de enemigo al presidente, pero pues el presidente está perdiendo poco a poco valor, peso, obviamente tiene mucha relevancia, pero lo que vimos en la semana en cuestión de que le pusieron un parón a, a legislar esa revocación de mandato, que ya lo hablamos la semana pasada, por iniciativa de él, yo soy de las personas que aunque no estoy de acuerdo con López Obrador en muchas circunstancias, pero López Obrador hizo un pacto con los mexicanos por 6 años. Y ese pacto se debería de romper por dos situaciones. O porque él realmente por cuestiones de salud, ya sea físicas o mentales, sea incapaz de llevar a cargo ese cargo, o porque ese pacto los mexicanos decidimos romperlo por alguna situación que vemos en peligro la nación. Si bien las decisiones del López Obrador son muy peligrosas porque es de una persona ocurrente y con una visión de un México muy del pasado, pero estamos transitando bajo la legalidad, estamos transitando bajo lo que debe de ser y cómo se debe de llevar a cabo. Las consecuencias, pues los mexicanos mismos las tendremos en cuestión de que pues los que votamos por él, pues ni modo, votamos por él y tendremos que ser parte de la solución de México. Pero para mí, vuelvo a lo mismo, tú mencionabas, y muy bien mencionabas, me dio mucha gracia, de que pues se nos habían acabado los villanos. Ya ahora, como ya la revocación de mandato pues va a tener que esperar un poquito, pues tenemos que traer a los muertos y los muertos vivientes es Carlos Salinas de Gortari. Ese sí está en la psique del mexicano. Pero a mí se me hace un absurdo traer siempre el pasado en cuestiones pues de soluciones que sí están en sus manos. Ahora, yo entiendo también que a los políticos hay decisiones que son o que son totalmente impopulares, pero es gajes del oficio, Claudio. O sea, como detalle anecdótico, en Estados Unidos liberan a uno de los Arellano Félix, que por cierto ya se ve demacradísimo el señor, y manda apoyos y felicitaciones a López Obrador. Y López Obrador como mandatario utiliza su tribuna, la mañanera, el espacio que debía de ser de todos los mexicanos, para agradecer eso y todavía para extenderle la mano desde mi punto de vista al decir, bueno, si él llega aquí y ya tiene 70 años y no hay de qué juzgarlo, pues no, o sea, ese tipo de absurdos es los que quiere López Obrador desviar. Pero yo también creo, sinceramente, de hecho, yo en mis redes sociales ya últimamente no subido muchas cosas del López Obrador,
porque ya no sé, he tenido, no sé tú qué te han dicho en tus redes sociales, pero creen que yo estoy obsesionado con López Obrador. No estoy obsesionado, simplemente hago, mejor dicho, muestro las incongruencias de su gobierno, pero creo yo, Claudio, y esto sí lo vislumbré esta semana, porque cuando tú hablaste del agregado de cultura, cuando tú hablaste de esa situación, estás hablando que es directamente contra su brazo derecho, que es Marcelo Ebrard, que está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y si tú ves, Marcelo Ebrard no ha abierto la boca, no ha dicho nada cuando se le está perjudicando directamente. De hecho, quien renunció y que renunció por López Obrador es uno de sus brazos derechos de años en sus equipos de trabajo de gobierno. Entonces, cuando yo veo eso y cuando veo que un Ricardo Monreal no dice nada y se apega a la legalidad, estás ya haciendo un lado a López Obrador. Entonces, yo creo que López Obrador ahorita no sabe qué inventar. Ya cuando sacas, dices tú, ya nos acabamos a Thanos, ya nos acabamos a todos los villanos posibles y le das vuelta otra vez al carrusel y empiezas con el que empezaste y fue tu caballito de batalla durante 12 años, que fue Salinas de Gortari, pues ya se me hace que no creo, yo creo, Claudio, quisiera pensar que se le está acabando el gas, se le está acabando ese eco de influencia al observador, pero como siempre, tú tienes tu propio punto de vista y pues no sé tú qué opinas. Mira, yo creo que lo que es importante que sí hay que comentar es que el, la revocación de mandato no puede ser, es decir, no se puede aplicar como nos lo está queriendo plantear López Obrador, porque la ley no es retroactiva. Así es. Sí, y no existe la revocación de mandato. Entonces, si la consulta que quiere proponer López Obrador dijera que sí estamos a favor de la revocación de mandato y fuera vinculante, es decir, que tuviera mayor del 40% de la participación, entonces se va a someter a una ley y va a pasar, lo cual tú no puedes quitar al presidente que ya pasó 4 o 5 años y al que le falta solamente un año de mandato, ¿no? Por Así eso, es. por eso es no retroactivo. Eso significa que, aun cuando dijéramos que sí, no pudiéramos aplicarle la revocación al presidente en turno. Eso tendría que entrar para el siguiente presidente, ¿no? Y lo que hemos comentado, ¿qué es lo contrario a la revocación de mandato? ¿No? Porque, ojo, no estamos votando por si queremos que se quede López Obrador, estamos votando o estaríamos votando por si queremos que haya revocación de mandato, ¿no? Luego entonces tendríamos que someter a una consulta para entonces, ahora sí, ver si queremos la revocación de mandato del presidente en turno. Pero la parte contraria de revocar el mandato, y esa es la posibilidad que pudiera poner en peligro ahora sí la estabilidad y la democracia del país, Sí. es que entonces queremos que se quede. Y entonces él pudiera tomarlo ahí porque el pueblo bueno dice y actúa. Y entonces, que también me tiene tranquilo porque ahora cada vez más hemos visto que eso ya no pudiera ser un riesgo. Es decir, ya la cantidad de gente que está participando y apoyándolo es tan poca Así que es. ya no habría la posibilidad de que se quedara más tiempo. Pero ese es el riesgo que podríamos tenerlo. Entonces, a López Obrador le urgía aplicar esto, no sabemos por qué, ¿no? Si estos son pues malos pensamientos que tenemos las personas que estamos obsesionadas con López Sí, sí, Obrador sí, y que lo sí, sí, estamos sí. chingando y que queremos pensar mal y estar diciendo que lo que quiere es quedarse como dictador. Y entonces por eso decimos, no, no, que se quede sus 6 años y ya a la chingada, ¿no? Pero la posibilidad de que se pudiera quedar, entonces está ahí. Y esa era la urgencia de López Obrador, de que se hiciera en esta legislatura, porque recordemos que en la que sigue, que empieza la semana que entra, en unos cuantos días, hoy es 21, en 10 días empieza la nueva legislatura, el 1 de Así septiembre, es.
Morena no tiene mayoría y por tanto ya tenemos la garantía de que esto no va a pasar. Entonces le urgía que se tratara en este periodo extraordinario que se tiene que dar durante la próxima semana, particularmente hoy, que se quedarán seguramente toda la noche viendo las cosas inútiles que está pidiendo, y que quería que se tratara el asunto. Como no se va a tratar y no está dentro del orden del día, ya no se va a poner. Y entonces, pues ahora le echamos la culpa, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Pues regresemos con el villano, Sí, 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 claro. que es el culpable de todo. Pero me llama la atención porque lo dice como es que él sigue mandando, Carlos Salinas de Gortari sigue mandando. Entonces, cuando tú le estás diciendo a la gente que Carlos Salinas de Gortari sigue mandando, ¿en qué papel te pones tú, Juan José? ¿No? O sea, tú eres el presidente de la República, tú eres el máximo, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ¿no? Eres la personificación de la máxima autoridad del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eres el Mesías que viene a traer la cuarta transformación al país. Y entonces dices que eres tu ser todopoderoso no puede ser porque el Señor sigue mandando, ¿no? Que primero estás, por supuesto, pues dándole más poder a alguien que ya no lo tiene y que aunque puedan decir todo lo que quieren, la realidad es que hoy ya no lo tiene. Si lo tuviera, no estaría López Obrador haciendo las cosas que está haciendo. Pero al ponerse así, lo que hace es tirarse al piso, ¿no? Para que alguien lo pueda levantar y decir, Señor, usted es lo máximo, lo grandioso, lo está levantando. Es decir, hacerse la víctima es un muy buen recurso para que los mexicanos, que nos encanta sentir lástima, compadecernos y levantar de la podredumbre a los maltrechos, lo volvamos a poner en el podio y le recuperemos esa gloria que no está, ¿no? Y entonces ahí empieza. Y claro que ante esto va a decir, ¿quién fue el responsable de que existiera el INE? Ah, Carlos sí, Salinas claro. de Gortari, ¿no? Claro. ¿Quién es el responsable del Tribunal Electoral? Carlos Salinas de Gortari. ¿Para quién trabaja? Entonces, claro que cuando lo pone de malo y él se tira al piso y lo levantan, él se para, se yergue como una fuerza triunfante que renace de las cenizas y va a atacar ahí, quitando a lo que me estorba, que no es Carlos Salinas de Gortari, sino es el INE, es el tribunal, son todas las instituciones que no me están permitiendo que yo me pueda perpetuar en el poder, ya sea sentado en la misma silla de la presidencia o poner a alguien a quien yo pueda estar moviendo para que se haga a mi capricho la cuarta transformación que no está sirviendo de un carajo. Pues, híjole, creo que no hay otra manera de describirlo. Realmente me gustó mucho cuando en programas atrás tú comentaste que parece que este gobierno, el guión lo escribió Roberto Gómez Bolaño, o sea, de veras que es de ese estilo, o sea, eh, Y está dirigido por Enrique Segoviano, porque ni Epigmenio Ibarra está. no, 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 es que a mí todavía lo que más se me hace increíble de este gobierno es quien todavía lo defiende y cree en él. Créeme que ahí sí ya yo entro en shock como persona porque hay cosas que son evidentes. Vuelvo yo a insistir. eh, yo sí pensé que López Obrador iba a gobernar de otra manera y para todos los mexicanos. Pero cuando al día de hoy se cumplen más de 1000 días desde que él tomó la presidencia y canceló el suministro de los medicamentos para tratamientos de cáncer de niños con cáncer, eh, en pro de combatir la corrupción, que eso se me hace muy bien. Pero yo creo que cuando pasa ya va para 3 años y no volteas a ver esa situación, porque aparte son muy bien detectados, no pasan de 2000 niños que necesitan este tratamiento y no haces nada por atenderlos, entonces te das cuenta que no, su interés no es México, su interés, como muchos políticos que han cruzado y siguen participando en la política mexicana, es estar en el poder por el poder, sacar provecho para él y sus más allegados, irse con las manos llenas. En el caso de López Obrador, se me hace todavía más irónico que vaya a dejar a un México más pobre, porque él se jactaba de eso, más endeudado, más violento. Entonces, pues no nos queda más que
pues esperar a ver qué sucede esta semana. Y pues como bien dices tú, por eso traje lo del guión de Roberto Gómez Bolaño, pues a ver cuántas veces se nos tira al piso esta semana, Claudio, porque pues se nos tira para que lo levantemos y se nos tira para hacer berrinches. Entonces, pues ya se está acabando esto. Ay, pues ojalá, ojalá. Tú dijiste hace ratito algo que ya hemos también comentado, ¿no? Y de hecho así le pusimos como título a uno de los episodios. El presidente está perdiendo poder, se Sí, nota y está haciendo berrinche. Ahorita está jugando y actuando el papel de Kiko, ¿no? Hablando de tus analogías, sí, ¿no? Está sí, haciendo el berrinche que podría estar haciendo Kiko. Y pues parece eso. Esta semana con el asunto de la carta, del quién es quién, de los reclamos al tribunal, al INE, de esta agradecimiento y perdón desde la tribuna presidencial al narcotraficante, desde el no quiero a la señora que está en contra de nuestro gobierno, desde el es que ya llegó el cariño de Gortari. O sea, está haciendo berrinche, ¿no? Este es el de los berrinches. Oye, y me llama la atención que le exige disculpas a los españoles, pero Claudio, tú al día de hoy has visto que alguien se disculpe sin ir tan lejos, con las personas afectadas de la tragedia de la línea 12 del metro. No, no, es que hay contradicciones tremendas con eso. O sea, ni las disculpas a los de la línea 12 del metro, ni las disculpas a los fallecidos por COVID, ni las disculpas a los que no tienen medicamentos oncológicos que siguen sin llegar. O sea, hay una cuestión tremenda, ¿no? Sí, Al cierre de esta jornada, todavía empezó a trascender que si algunos maestros ya no querían ir a la escuela, que era voluntario que fuera porque pues, los contagios eran muchos, ¿no? Y por ahí están ya jugando y haciendo memes y todo con el ejército asustado porque dicen, pues que ahora nos van a poner a dar clases también, sí, ¿no? Entonces, pues, imagínate el asunto, a dónde está llegando y a dónde está brillando ya a esto que, pues bueno, los mexicanos nos pintamos solos con los juegos, con las burlas, pero ya no podemos estar con estas situaciones que se están convirtiendo ya en situaciones surrealistas, ¿no? Yo creo que Luis Buñuel ahorita estaría feliz de todo el material que tiene, pero preocupado porque ya no podría hacer tantas películas, no le daría tiempo para hacer tantas películas. Oye, Claudio, y hablando de las fuerzas castrenses, en la semana el secretario de Marina disculpándose con el Poder Judicial, híjole, ay, qué difícil situación, porque lo que dijo en su momento el secretario de Marina fue Todos dicen, lo que es. Por eso exactamente la situación en México es, es donde impera el que tiene dinero, me imagino que así ha de ser en muchos lados, pero que el ciudadano común y corriente estamos desprotegidos ante las leyes. Entonces, me atreví a comentar esto por lo que dijiste. Yo respeto mucho al ejército mexicano. Yo no dudo que haga un papel de lo más digno si es que se le asignara la educación de los mexicanos, pero primero, ni es ni su papel, no es su rol y no están capacitados para eso, porque pues ya los metimos en todo, ¿eh? ay, no, sí, no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar, de verdad que esperemos que poco a poco la situación se vaya estabilizando y bajando los ánimos, porque eso es una de las cosas que yo noto ante esta cantidad de berrinches y de patadas sin razón, pero que ya parecen patadas de ahogado, ¿no? Sí, sí, sí. Resucitar a Salinas de Gortari y estar peleando contra situaciones que lo que hacen es no ser presidente, o sea, él sigue sin ser presidente. Eh, lo único que nos está ocasionando, Juan José, es que la gente ya empieza a tener un descontento y regresando un poquito al asunto, porque pues todo está conectado, el, el asunto de meterte a exponer o que tus hijos estén en riesgo va a ocasionar que toda esa gente que le tenía fe ciega, que lo defendía o que lo defiende todavía y que estaba ahí diciendo que lo que fuera, va a dejar de tener esa postura en cuanto vea que su hijo, los niños, pues están en riesgo o que el riesgo ya los alcanzó.
¿no? Y a lo cual yo sigo insistiendo, no deberíamos de permitir que ni un solo caso fuera así, Ay, sí. ¿no? Esperemos que no, pero por desgracia todo indica que algo va a pasar de ese índole. Ay, pues no, esperemos que no. En fin, pues Juanjo, creo que con eso llegamos al final. Claro que sí, Claudio, pues como siempre, qué gusto saludarte, agradecer a todos los que nos acompañan semana tras semana, como siempre, sus comentarios para bien o para mal nos enriquecen. Y pues, ¿qué podemos decir, Claudio? Que sigamos cuidándonos. Por cierto, a mí por lo regular, hablo a veces muy mal del gobierno del Distrito Federal. En esta ocasión en particular, Claudio, quisiera unirme a algo que tú comentaste anteriormente y para terminar ya despidiéndome. En la semana acompañé a mi esposa a que se vacunara y debo de felicitar al gobierno de la Ciudad de México. Qué organización tienen tan precisa, cuidan detalle. Este, Se llevó a cabo de una manera ordenada, de una manera segura y con procedimientos que para mí en lo particular, vacunándome yo en León, sin demeritar, por supuesto, la aplicación de la vacuna en León, te puedo decir que rayó en lo perfecto. Y creo que ahí es una de las cosas donde Claudia Sheinbaum está perdiendo la oportunidad porque ella, en vez de irse deslindando como lo hizo al inicio de su periodo, últimamente ya va muy de la mano hasta en las declaraciones de López Obrador. Yo siento que capacidad hay. El problema es de que pues, las lealtades en la política, Claudio, son muy fuertes, pero yo quisiera felicitar al gobierno del Distrito Federal porque la vacunación, por lo menos en la alcaldía que le tocó a mi esposa, que es la Cuauhtémoc, se llevó de una manera, puedo decirlo con una palabra, impecable, así de esa manera, Claudio. Y con esto me despido, te agradezco, te mando un fuerte amigo y nos vemos la próxima semana. Igualmente, amigo, que estés muy bien, cuídate mucho, tápate bien si vas a salir, lleven paraguas a donde vayan Ah, sí. y síganse cuidando todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.